Viktor Frankl conoció a Alfred Adler en la Universidad Popular de Viena y frecuentaba el famoso café Sillier, lugar en el que Adler daba cátedra informal por las noches. Viktor Frankl describe una atmósfera de comunidad intelectual donde también interactuó con figuras como Mainz, Lilly y Hugo Lucas. Frankl relata cómo, a pesar de haber publicado en la revista oficial del psicoanálisis por invitación de Freud, su encuentro con Ernest Federn, secretario de la Asociación Psicoanalítica, marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando dejó de sentirse identificado con el psicoanálisis y se acercó con más profundidad a la psicología individual, publicando en la revista oficial de Alfred Adler. Sin embargo, ya en 1926, Viktor Frankl expresaba reservas hacia ciertas formulaciones adlerianas, en particular sobre la teoría de los síntomas neuróticos como simples estrategias. Viktor Frankl reflexiona lo siguiente sobre la psicología individual de Alfred Adler. Frankl argumenta que tanto el psicoanálisis como la psicología individual pecaban de reduccionismo, ignoraban una dimensión esencial del ser humano, la dimensión espiritual o específicamente humana. Para ilustrarlo, recurre a una metáfora geométrica. Si los conceptos del psicoanálisis y la psicología individual parecen contradictorios, como un círculo y un cuadrado en distintas páginas, esa contradicción desaparece al elevar la perspectiva a una dimensión superior, como ver que ambas son proyecciones de un cilindro tridimensional. Con esto, Frankl señala que las contradicciones entre escuelas pueden resolverse al incluir la dimensión espiritual del ser humano, que él considera esencial. La logoterapia surge entonces como una propuesta que integra esa dimensión y amplía el alcance de las psicoterapias tradicionales. Asimismo, Viktor Frankl relata con franqueza que sus críticas y propuestas no fueron bien recibidas por Adler. A pesar de su lealtad y del afecto que sentía por él, Adler le pidió repetidamente que abandonara la asociación. Ante su negativa, fue finalmente expulsado. Aún así, Frankl jamás renegó del legado adleriano, al que describe como un giro copernicano en la psicoterapia, y reconoce que sin Freud ni Adler no se podría hablar hoy de psicoterapia. Considera que su exclusión es prueba de que la logoterapia tiene una identidad propia y no es simplemente una prolongación de la psicología individual. Viktor Frankl establece que el objetivo central de la logoterapia es ayudar al ser humano a encontrar sentido en su vida, incluso en condiciones extremas, frente al sentimiento de inferioridad adleriano. Frankl postula que el vacío existencial y la falta de sentido son hoy los desafíos más urgentes, especialmente en una sociedad que ha perdido marcos de referencia trascendentes. La voluntad de sentido es la motivación primaria en el ser humano, por encima de la voluntad de placer o de poder. El sentido no es intrapsíquico como una meta personal, sino trascendente. Remite a algo fuera de uno mismo, a una tarea, a una causa o a otra persona a la que se ama. Este enfoque se basa en la idea de la autotrascendencia, es decir, que el ser humano se realiza al ir más allá de sí mismo. Además, Frankl aclara una distinción fundamental entre su enfoque y el adleriano. Mientras que Adler se enfoca en la meta de vida como una aspiración de superación personal, en especial frente al sentimiento de inferioridad, la logoterapia se enfoca en el sentido de la vida, que implica una apertura a lo otro y una referencia a algo o a alguien más allá de uno mismo. El error del psicologismo para Viktor Frankl consiste en confundir esta apertura con la autorrealización. Para él, la autorrealización no se logra buscándola directamente, sino como consecuencia no intencionada de entregarse a una causa mayor. En esto coincide con Abraham Maslow, quien en sus últimas publicaciones reconocía la validez de esta perspectiva. Viktor Frankl insiste en que la logoterapia no es un sistema cerrado ni dogmático. Se define como un enfoque abierto al diálogo y a la evolución, que puede enriquecerse en colaboración con otras escuelas. En su conferencia inaugural del primer Congreso Mundial de Logoterapia, titulada La desgurificación de la logoterapia, subraya que su intención nunca fue fundar un culto ni presentarse como gurú. La logoterapia no busca imponer una doctrina
doctrina, sino ofrecer herramientas útiles que cada terapeuta pueda adaptar a las necesidades reales de sus pacientes. Igual que en un supermercado se elige lo que uno necesita sin obligación de tomarlo todo. Para finalizar, Viktor Frankl reflexiona sobre el posible acercamiento y colaboración entre logoterapeutas y psicólogos individuales, especialmente en el contexto de una psicología moderna, menos dogmática. Viktor Frankl expresa su esperanza de que el sentimiento de comunidad central en la psicología individual y la búsqueda de sentido propia de la logoterapia puedan unirse para enfrentar los desafíos existenciales de nuestro tiempo. Espero les haya gustado el video.